Hoy estamos a 26 de julio del año 2025, sábado. Vamos a dar inicio a la reunión. Oración. Rogamos al Señor Dios omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pudieran inducirnos en error y nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, haced que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que ordináis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirarnos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes, presentes, ausentes, y amigos y enemigos, hacer en fin que en los sentimientos de que nos sintamos animados, reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los medios a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas, la conciencia de la santidad, del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonadles, así como nosotros los perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Bedoríez, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Sí. Bienvenida, Magdita. Hola, Magdita, ¿nos escucha? Creo que nosotros a usted no. Sí, no. No sé si está. A Magdita no escuchamos a Magdita. Estamos en el... Bienvenido, Sergio. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Estamos en la página 117, el capítulo número 24 del libro La Luz de la Verdad. ¿Qué lean? ¿Qué más? Sí. Sí, entonces... Adelante, mija. Va. Capítulo 24. Teresa. Hace algún tiempo que hablo con el espíritu del padre Germán, que nos decía lo siguiente: estás en un error al creer que cuando dejes tu envoltura material mirarás la tierra con horror. Como aún tardarás en dejar ese planeta y sé que aprovecharás el tiempo en tu progreso, como adquirirás una buena dosis de reflexión, ten por seguro que mirarás ese mundo donde tanto has sufrido con verdadero cariño, y hasta recorrerás en espíritu todos los parajes donde caíste abrumada bajo el peso de tu cruz y sentirás que el ornato público haya destruido las humildes moradas donde tú viviste saciando tu sed con tus lágrimas. Han transcurrido algunos años y nos hemos convencido de que el padre Germán tenía razón, porque cada día que pasa recordamos con menos amarguras nuestro pasado, y en determinados días nos complacemos en recordar ciertos parajes, y hasta evocamos el espíritu de algunos de los seres que tratamos más íntimamente en horas bien amargas de nuestra vida. Esto nos aconteció hace pocos días. Nos asomamos al balcón de nuestro gabinete que da a una plaza anchurosa. En ella, los domingos se colocan innumerables vendedores de trastos viejos, y al ver aquel cuadro tan animado, retrocedió nuestro pensamiento al año 1863. Y nos encontramos en Madrid, en la ribera de curtidores, en una casa humilde y alegre. Entramos en una sala grande con alcoba amueblada pobremente, pero todo estaba colocado en su sitio, todo limpio y aseado. Nos dirigimos al balcón y lo abrimos con febril ansiedad. Una turba abigarrada de vendedores llenaba toda la calle en su gran extensión, pregonando sus típicas mercancías. Desde el traje de raso ajado y extensión pregonando sus típicas... Desde el traje de raso ajado y descolorido que un día engalanara a una mujer de historia, hasta el último retazo de un vestido de percal. Desde el cuadro de grandes dimensiones hasta el pedazo de hierro viejo. Todo estaba allí confundido y mezclado, lo mismo que la compacta muchedumbre de compradores y curiosos, donde se veían representadas la mayor parte de las clases sociales, desde la señora de un alto empleado hasta el infeliz cesante viviendo del acaso, desde el niño elegante y bien vestido
hasta el granujilla medio desnudo. En el balcón no estábamos solos. Una mujer anciana, de cuerpo mediano, de rostro alegre y expresivo, nos miraba con cierta seguridad, no exenta de respeto, y nosotros hablábamos con ella con bastante familiaridad. No sabemos cuánto tiempo estuvimos mirando a nuestro pasado. Solo podemos asegurar que al despertar de aquella especie de sueño murmuramos con melancolía: «Pobre Teresa, compañera de nuestras horas de infortunio, ¿por qué reapareces en nuestra memoria? Cuán bien decía el padre Germán. Si nos fuera posible, iríamos a Madrid, buscaríamos la humilde casa de la Ribera de Curtidores, entraríamos en el aposento que ocupamos en compañía de Teresa, y nos parece que gozaríamos viendo aquellos muebles tan pobres, tan limpios y tan bien colocados. La imagen de Teresa ha ido tomando vida en nuestra imaginación, y dudando que fuese alucinación de nuestros sentidos, hemos preguntado al guía de nuestros trabajos si efectivamente era el espíritu de Teresa el que deseaba comunicarse, y nos ha contestado nuestro amigo lo siguiente: «Escribe sin temor. Has tenido un buen recuerdo y a él te corresponde uno de los espíritus que durante algún tiempo estuvo cerca de ti en ese planeta». Dominados por una dulce tristeza tomamos la pluma y, evocando a Teresa, ésta acude a nuestro llamamiento, inspirándonos lo que iremos escribiendo. «Cuánto tiempo que te rodeo, Amalia. Fuiste de los primeros seres que visité desde el espacio después que me di cuenta que había dejado este mundo. Te quise mucho, aunque no supe demostrártelo. Te quise desde el primer momento que te vi. Tú no reparaste entonces en mí, no era posible. Nos separaba la diversidad de educación. Tú, aunque pobre, eras escritora, eras persona bien educada. Yo, en cambio, era una anciana fosfosera sin la menor instrucción. Recuerdo que la primera vez que te vi, salías del templo de San Sebastián. Yo estaba sentadita enfrente a la iglesia con mi mercancía en el portal de aquella casa grande. ¿Te acuerdas? Tú te detuviste maquinalmente delante de mí. Yo te miré y te vi alejarte con tristeza, diciéndome con pena: «Pobre joven, se conoce que no es de aquí. Será sin duda de los muchos que vienen a probar fortuna. ¿Cuántas penas tendrá que pasar?» A los pocos días te vi entrar en mi humilde casita en la Ribera de Curtidores. El tiempo que permaneciste en ella, yo estaba tan contenta que parecía que a mi lado no tendrías tantas penas. Cuando te fuiste, cuánto te lloré. Viviste siempre en mi pensamiento y hasta momentos antes de dejar la tierra pensé en ti. Mi afecto tenía su historia. En una existencia no muy lejana, cuando aún no habías empezado tu redención, cuando el traje del hombre te daba esa superioridad del derecho de la fuerza, una noche, yendo por las afueras de la puerta de Toledo, oíste gemidos de mujer pidiendo auxilio. Te dirigiste al lugar de donde salían los lamentos y te encontraste dos hombres que forcejeaban a una débil mujer, con el único propósito de robarla primero y deshonrarla después. Aquella desgraciada mujer era yo. Tú echaste mano a la espada y tras breve lucha me libraste de aquellos miserables que quedaron heridos a tus pies. Me preguntaste entonces: ¿dónde vives? Quiero dejarte en tu casa. Yo habitaba entonces junto a la iglesia de la Virgen de la Paloma, y escoltada por ti llegué a mi hogar donde mis pequeños hijos y mi anciana madre me aguardaban. Te despediste de mí aconsejándome prudencia, pues tratarían de vengarse aquellos miserables, y yo me quedé tan impresionada que nunca te olvidé en mis oraciones. 2 años después, al salir una mañana muy temprano, encontré a la puerta de mi casa un hombre al parecer muerto. No sé por qué pensé en el caballero que me había salvado de los malhechores. Tenía la cabeza cubierta con la capa. Me apresuré a descubrirlo y reconocí a mi libertador. Grité pidiendo auxilio, acudió gente y llegaste a abrir los ojos. Yo me di a conocer y tú me dijiste: «Ya veo que tienes buena memoria. Ciérrame los ojos y encomienda mi alma a Dios». Ahí exhalaste tu último suspiro, no queriendo decir quién te había herido. Yo cerré tus ojos y rogué a Dios por tu alma todo el tiempo que permanecía en la tierra. Mi afecto hacia ti en mi última existencia tenía su razón de ser. No hay efecto sin causa, y una buena acción deja huellas que nunca se borran. También tiene su explicación el que, a pesar de haber vivido bajo un mismo techo muy poco tiempo, nunca mi recuerdo se haya borrado de tu mente, y siempre que pasabas por delante del punto donde yo me colocaba, con mi humilde mercancía, murmurabas con sentimiento: «Pobre Teresa,
Entonces ignorabas que yo era una página luminosa en la eterna historia de tu vida. ¿Quién te dijera que aquella pobre anciana, sin instrucción ninguna, sin haberte merecido nunca una prueba de confianza, era para ti una flor de suavísimo aroma? Por eso me has recordado siempre, porque yo fui la causa que hicieras una acción generosa, y el espíritu, cuando se decide a progresar, es muy cuidadoso de su hacienda. Por eso, ahora estás en una época en que tu espíritu hace arqueo de sus fondos. Me recordaste con tanta insistencia mirando un cuadro que se asemeja al que miraste desde mis moradas hace muchos años. No recordabas precisamente a la pobre Teresa, a la anciana fosfocera. Tu espíritu miraba más lejos, mucho más lejos. Buscaba entre los abrojos de sus innumerables desiertos alguna flor que le enviara su penetrante aroma. Y esa flor soy yo, Teresa. Así me llamaba también cuando me salvaste la vida y la honra. No te cuento mi historia porque no hay en ella ningún episodio interesante. El más dramático ya lo conoces, y mi última existencia la consagré a pagar pequeñas deudas y ejercitar la paciencia en brazos de la escasez y de la miseria. No adquirí responsabilidades. Hice el bien que pude en mi humilde esfera y dejé ese mundo sin dolor ni alegría. Poco tiempo me duró la turbación. Me sorprendí bastante al encontrarme llena de vida. Los recuerdos fluyeron en mi mente y me alegré con toda mi alma de estar unida a ti por los lazos sagrados de la gratitud. Desde entonces me complazco en seguirte y siento tus tristezas y gozo en tus alegrías. Ahora sufres mucho porque tu espíritu hace un recuento de cuánto posee en obras buenas, lo mismo que en atropellos y locuras. Mirar de frente la vida del pasado es muy doloroso para el espíritu que, sin haber sido nunca criminal de oficio, ha vivido sin embargo descuidadamente, que ha perdido siglos y siglos sin aprovechar la lucidez de su inteligencia, empleándola en todo aquello que no podía serle útil y atrofiándola para que resultara nula. En los casos que necesitaba reflexión para adquirir familia y consideración social, ha vivido sin aprovechamiento. Has tenido épocas en que tu inteligencia ha dado pasos de gigante, pero con la misma rapidez que has ascendido a la cumbre de la gloria, has descendido al abismo de la degradación. Ahora eres un rico arruinado que mira con profunda tristeza todo cuanto has perdido. Contemplas el camino que tienes que recorrer y murmuras con desaliento: ¡qué jornada tan larga! De aquí que llegue al fin, ¿cuántos siglos tienen que pasar? Sin considerar que el fin no existe, que cuando hayas recorrido ese trayecto que ahora contemplas, te encontrarás ante nuevos caminos más anchurosos, más extensos, más llenos de vegetación, por los cuales necesariamente tendrás que pasar para adquirir los bienes de tu progreso, que tu progreso te concederá. El ajustar cuentas es siempre muy penoso. Es un trabajo que fatiga la inteligencia. La tía actualmente se encuentra fatigadísima. Durante el sueño de tu cuerpo, tu espíritu cuenta, divide, multiplica, resta y suma, y no queda satisfecho de su operación. Y este es un trabajo que no tiene más remedio que hacerlo. En el erial de tu vida pasada brotan algunas flores. Entre esas exhalará siempre un suave perfume la gratitud que por ti siente el espíritu de Teresa. Mucho agradecemos al buen espíritu su cariñosa comunicación. Nos sirve de gran enseñanza. Porque cuanto nos dice es cierto con respecto al dulce recuerdo que siempre hemos conservado de ella, a pesar de no haber tenido intimidad alguna. Pues si bien hemos dormido bajo un mismo techo, había gran diferencia de edad y de educación. Ella nos miraba con profundo respeto a pesar de nuestra pobreza, y cuando nos veía escribir llegaba a la veneración. Teresa, flor que creces lozana en el erial de nuestro pasado. Recuerdo de una acción generosa, gota del rocío que vienes a calmar nuestra sed. Espíritu agradecido que ves nuestro sufrimiento, acompáñanos siempre. Vierte en nuestra alma el consuelo y la esperanza. ¿Qué esperanza y consuelo necesita quien se encuentra frente a frente con el erial de su pasado y solo a inmensas distancias haya flores que le brinden su aroma? Vive lozana, la gratitud de un alma, y así podremos decir en medio de nuestro infortunio: no estamos solos, nos envía sus fluidos el espíritu de Teresa. Qué excelente. Bienvenida también, hermanita Aréndida.
¿Algún comentario que desea hacer algún hermano allá del otro lado virtual? Por aquí no. ¿Cómo? ¿Ahí con ustedes no? No, y dice Sergio que tampoco. Tampoco. Sí, ahora creo que a Maldita no le funciona el micrófono. Sí, yo creo que a Maldita no le funciona el micrófono. Sí. Sí, está tratando de utilizar el micrófono, pero no se escucha lo que dice Maldita. Bien, aquí tenemos varios aspectos que podemos reflexionar y aprovechar para nosotros mismos. Aquí podemos ver nosotros que toda acción que nosotros vamos a realizar en la vida, en bien de nuestro semejante, va a provocar una gratitud. Y esa gratitud muchas veces es inolvidable. No se olvida. Especialmente en situaciones amargas o difíciles, como dice la lectura. Cuando estamos en situación más difíciles, más amarga, y alguna persona nos tiende la mano, y en ese momento viene nuestra gratitud hacia ese ser que nos ha ayudado, y vamos a recordar esa acción durante muchos años. Incluso aquí en la lectura que hemos tenido en la tarde de hoy, nos dice que esa gratitud todavía se recuerda de una vida anterior. Imaginémonos una vida anterior, porque fue a hacerle un bien a una persona desconocida, protegiéndola del daño que le querían hacer. Imaginemos si eso fue solo una acción, y si nosotros nos ponemos a ejercitar esa acción en beneficio de nuestros semejantes, cuánta gratitud no tendríamos por parte de ellos, ¿verdad? No con el deseo o esperar una gratitud de parte de ellos, ¿verdad? Porque hay mucha gente ingrata también, a la cual uno puede ayudar y se le olvida, no se recuerdan de ello, que uno los ha ayudado, y continúan pensando que uno les debe mucho, ¿verdad? Que hay gente que es así ingrata, pero no podemos cambiarla. Eso no obsta a que el bien que se hace a estas personas, por la ley de causa y efecto, más adelante vamos a recibir la recompensa de lo que estamos realizando, como estábamos leyendo la semana pasada también, ¿verdad? En ese sentido, todo ello no se pierde, esas acciones no se pierden. Y ese sentimiento de fraternidad y esa buena vibración, ¿verdad?, que se siente al estar una persona buena con otra persona, se mantiene, ¿verdad? No hay una repulsión de vibración de diferente tenor, es decir, una persona buena con una persona mala, no, sino son vibraciones de dos personas buenas que van teniendo empatía una hacia la otra, ¿verdad?, en el transcurso de la vida. Y algo que es bien interesante, mis hermanos, que nos puede ayudar a nosotros a catapultarnos a seguir actuando bien, es reflexionar en nuestra propia existencia, en nuestra propia vida, y recordarnos de todas aquellas personas que nos han ayudado de una u otra manera, desde que éramos niños, a salir adelante. Todo aquel esfuerzo que hicieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros hermanos también, por parte hacia nosotros, todo ese bagaje de buenas acciones que han realizado hacia nosotros, y de igual manera todo aquello que nosotros hemos hecho a favor del semejante, que muchas veces se nos olvida. Y sin embargo, como les comentaba, muchos de los hermanos a quienes hemos hecho el bien nos tienen buenos recuerdos y nos ven con gratitud por el bien que le hicimos, en forma desinteresada, por supuesto, ¿verdad? Porque si estamos esperando ya hacer un bien
con la esperanza de que nos van a retribuir ese bien que estamos haciendo, pues entonces realmente ya vamos a tener el pago en cuanto a la vanidad que vamos a ostentar, porque la demás gente nos va a ver como una buena persona que está actuando de esa manera, ¿verdad? Pero si nuestro fin es simplemente hacer el bien por el bien mismo, como nos enseñó nuestro Maestro Jesús de Nazaret, pues entonces estamos sembrando y tarde o temprano vamos a cosechar, ya sea en esta vida o en la otra, pero la cosecha, como se dice, la siembra es libre, pero la cosecha es obligatoria. Entonces, imaginemos también todos aquellos seres que, además de que nos han ayudado, también nos han tratado con mucha ternura, con mucho cariño, con mucho amor. En ciertos momentos nos han apoyado y nos han dado lo mejor de sí. Eso, mis hermanos y hermanas, no tiene precio. No tiene precio. Y eso, pues es parte del patrimonio del propio ser, del propio espíritu, para conducirse así en la vida. Porque no todas las personas con las cuales nosotros nos relacionamos van a actuar así con nosotros, ¿verdad? Ni siquiera toda nuestra familia. Se da uno que otro en nuestra propia familia. Y amigos y amigas también uno que otro. Pero como decía otros amigos, ¿verdad? Incluso también en la literatura, ¿verdad? En cuanto a los amigos, hay pocos amigos y todavía se cuentan con las manos, con los dedos de la mano y nos sobran dedos, ¿verdad? Por ello, ¿por qué? Porque lamentablemente no hemos aprendido a ser amigos de las demás personas, ni esas personas han aprendido a ser buenas amigas o amigos de nosotros. Entonces, vemos ahí que muchas veces se actúa de forma egoísta, porque solo se está observando los propios intereses y no los intereses de nuestros hermanos o nuestras hermanas, ¿verdad? Pero en la medida que nosotros vamos a matar el egoísmo dentro de nuestro propio ser, en esa medida nosotros estamos evolucionando. Y eso es lo que nos está diciendo también este espíritu que se está comunicando, o mejor dicho, que se comunicó en esta obra La Luz de la Verdad. Que ella ni se recordaba de su vida anterior, pero sin embargo, ahí estaba cerca de ella, que le tenía mucho aprecio, ¿verdad? Y pasaba desapercibida, como una persona sencilla, humilde. Y algo que nos decía la lectura también, que si bien es cierto, no tenía mucho dinero y era un barrio pobre, pero en la casa donde ella vivía era un lugar ordenado, ¿verdad? Era un lugar que estaba bien ordenado y era un lugar en el cual se sentía muy buena vibración. Imaginemos, entramos a una casa de esa naturaleza en la cual todo está en orden, todo se mira limpio, se respiran buenas vibraciones, de repente hay alguna que otra flor, ¿verdad? Ahí colocada, flor sencilla, no muy cara, y con toques femeninos, de un lugar bien que se esfuerza, que ha sido, hay dedicación para mantener una limpieza en ese lugar. Y no tiene uno el deseo de salir corriendo de ese lugar, ¿verdad? Porque no es lo mismo, imaginemos un lugar así, que un lugar donde hay un hermano o hermana acumuladores, donde hay una gran cantidad de cosas y ya se siente uno como asfixiado, porque no hay, para donde uno pueda ver, todo está repleto de cosas, ¿verdad? Entonces nos dice aquí también que aunque haya pobreza en el hogar, pues tiene que estar ordenado, ¿verdad? De nuestra hermana Teresa. Esto entre algunos otros aspectos que podemos tomar de esta lectura. Aquí hay varios, como les estaba comentando, ¿verdad? Pero no sé si alguno de ustedes se recuerda de algún otro aspecto de aquí, de este tema de Teresa, que se me ha olvidado.
Pues nosotros estábamos viendo lo de la gratitud, más que nada también del sentimiento como de afinidad que se desarrolla entre los espíritus, porque, o sea, nosotros decimos de casualidad o aleatoriamente estamos como ahí, pero en realidad siempre hay como una causa detrás de eso, y detrás de eso puede ser, digamos, muchas encarnaciones hacia atrás, ¿va? Entonces, cabal, como le pasaba a esta, me imagino que en esa vida era como bastante pobre, pero yo lo que entendí era que era su vecina o algo así, la viejita de al lado, digamos, que era esta Teresa. Pero en el pasado también, él era un caballero, o sea, la persona que era como pobre en esta encarnación era un señor que acudió al llamado de auxilio de una mujer en apuros, se podría decir, en una damisela en apuros. Entonces, el sentimiento, digamos, ellos dos, a simple vista, si lo queremos ver así, no estaban destinados como a encontrarse, pero las casualidades y la buena intención, digamos, del espíritu de él, hizo que de entre ellos dos naciera un sentimiento de amistad y de agradecimiento, porque también cuando él, digamos, se murió, desencarnó, cabal, dadas las casualidades, si lo queremos ver así, terminó en el pórtico de ella y le dijo, cierra mis ojos y encomienda mi alma a Dios, o sea, como diciendo, esa será tu forma de agradecerme por lo que te hice, o sea, más o menos como así se lee entre líneas, o sea, no, tal vez esa no era la intención, pero también ella lo pudo haber percibido así, porque ella sí estaba profundamente agradecida con él. Entonces, de tanto que es como de las oraciones y así, él ya desencarnado vio el sentimiento puro que se desarrolló en ella, y diría que, o sea, sí, me agrada, voy a seguir con ella. Entonces, como que se fueron acompañando en el transcurso del tiempo. Y al parecer, primero volvió a encarnar ella y luego él, por lo que entendí, porque ella ya era una anciana cuando se conocieron con esta persona. Y eso nos dice también que el cariño no tiene límite de tiempo, porque el sentimiento entre ellos dos nació de la nada y fue para la eternidad, como bien decía ella en un pedacito de la historia, que era solo una página brillante en la eterna historia de su vida. Eso me encantó, porque cabal lo ve como una especie de libro, y justamente cuando nosotros miramos las páginas de un libro, hay páginas que son tristes, otras páginas que son emocionantes, y siempre hay varios personajes que acompañan al protagonista. No todos llegan al final, por distintas circunstancias que pasan la trama. Son pocos los que se quedan, tanto, digamos, en recuerdo, como en persona, digamos, como acompañándolos, lado a lado al protagonista, ¿va? Y justamente es el caso de ambas situaciones que sucede entre el espíritu de Teresa y el de Amalia, que me encantó, porque son como, o sea, en esta estación nos conocimos en carne y hueso, en la siguiente nos conocimos de forma espiritual, en la siguiente yo te conozco a ti de forma espiritual, pero tú de carne y hueso, en la siguiente tú en carne y hueso, yo de forma espiritual, o sea, se van como acompañando en todas las etapas de la vida de ambas, del desarrollo espiritual y así. Por eso es que ella, me imagino que vio el progreso de su espíritu al momento de decidir que quería ser escritora y escribir de determinadas situaciones y todo eso. Por eso se sentía como muy orgullosa, porque al estarla acompañando durante el progreso, tanto ella, digamos, el espíritu de Teresa había ido progresando con ella, me imagino yo, como el de Amalia. Entonces se fueron como acompañando y se volvieron grandes amigas. Entonces ese sentimiento, la verdad, ese sentimiento me encantó. Excelente, gracias, mija. Y es que, cabal, como estabas comentando tú, uno a veces se queda perplejo de cómo la vida va colocando a las personas en nuestro camino. Aparentemente casualmente, pero no hay casualidades, no. Hay algunas personas que van a entrar en nuestra vida en cierto momento, que ya está planificado desde el punto de vista espiritual. La cuestión es que no nos recordamos nosotros de esa planificación, ¿verdad? Entonces, y ahí viene lo difícil, porque cómo reconocer también a un ser que está planificado, que vamos a conocer acá cuando estamos encarnados.
¿verdad? Y sin embargo, así se produce. Unas veces para nuestro bien y otras veces para nuestro mal, lamentablemente, ¿no? Porque a veces nos ayudan a progresar y otras veces nos ayudan a hundirnos, tanto estos seres como nosotros, ¿verdad? Y es tan compleja y tan exacta la vida, ¿verdad?, que uno realmente se queda perplejo de cómo las, como le dicen, la madeja, ¿no? Sí, parte de la madeja de la vida se está entrelazando y las vidas van surgiendo, esos acercamientos en determinado momento de nuestras vidas que nos van a ayudar muchas veces para progresar, como les decía, y otras veces van a ser pruebas también, ¿verdad?, y expiaciones que tenemos que atravesar para ello. Y entonces está preparado uno para poder solventar esas situaciones, pero era ahí la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo saber que estos seres ya están predeterminados para cruzarse en nuestro camino? Eso es difícil saberlo, ¿verdad? Sin embargo, se da. Adelante, mija. Sí, es que cabal ahorita me estaba recordando que no es tanto, o sea, yo pienso, no es tanto como que estemos preocupados por cuándo y quién nos vamos a encontrar en el camino, sino más bien como el tipo de decisiones que tomamos. Porque, o sea, nosotros decimos, aleatoriamente conocimos a esta persona, ok, va. Pero, ¿cuál es la decisión que vamos a tener nosotros respecto a eso? O sea, digamos en el caso en la primera encarnación que mencionan ellos dos juntos, va, de Teresa y el caballero. Si él hubiera decidido hacer caso omiso a los gritos y seguir su camino, nunca se hubiera cruzado. Nunca se hubiera desarrollado ese sentimiento de amor, digámosle así, entre ellos dos. En cambio, digamos, va. Entonces, él tuvo la decisión ahí, digamos, de ayudar. Pero si él hubiera seguido su camino, es como que hubiera sido otra persona más del mundo. No es como tal una persona importante en la vida de esta otra persona, algo así. Entonces nosotros como que aparte, digamos, del destino, es más de las decisiones que tomamos. Porque, por ejemplo, en otra situación habiéndola ya ayudado y se desarrolló el sentimiento de ella hacia él, digamos, pero en la otra encarnación, digamos que como ahora la viejita era una comerciante y ella pues no se especificaba qué hacía, supongamos que en vez de estar como agradecida o resignada la viejita o algo así, la hubiera tratado mal y decía como, usted no tiene pinta de quererme comprar o de tener la capacidad económica para pagarme algo, así que retírese. Entonces lo mismo sucedería, o sea, ella no se recuerda de lo que hizo en su anterior vida y ahorita no está como también segura de si esa persona era o no, porque igual no recuerda lo que pasó antes. Entonces, si la viejita hubiera decidido tratarla como mal en esta vida donde era como bien pobrecita, tampoco hubiera seguido un sentimiento de cariño ahí. Porque, bueno, tal vez sí, de él como diciendo, no, si yo te quiero como ayudar a progresar, o sea, el espíritu de Amalia, digamos, pero ya en el ámbito espiritual, ya cuando se recuerden de sus encarnaciones. Pero en ese punto, ambos van a estar como, puchica, ¿y por qué me trata tan mal? Y la otra como, ¿qué onda? O sea, porque si no me van a comprar nada, que se retire o algo así, ¿no? O sea, son decisiones que nosotros, aparentemente casuales, tomamos cotidianamente, porque eso decide el trato que tenemos con la gente, o sea, si siguen o no en nuestra historia. Sí, gracias, mija. Y además de ese ejemplo que habías puesto tú, a mí se me venía un ejemplo típico de cómo se llama, de algo que se ha programado ya antes de uno venir a reencarnar. Imaginemos que estamos solteros. Pero estamos solteros y se nos viene la oportunidad de adoptar a un pequeño o a una pequeña. Ahí está la situación, ya están y viene una cuestión de la vida y podemos adoptar, ¿verdad? Y entonces, pero digo, mejor no adopto. Pero en el plano espiritual ya se había programado que iba a venir un ser
que iba a encarnar ahí como con un ser que no iba a tener padres y yo lo iba a adoptar a una cierta edad, ¿verdad? Pero no me recordé y por esa toma de decisión, como bien tú decías, ya no voy a tenerlo como hijo. Entonces fallé en ese momentito por lo que yo ya había prometido antes de reencarnar, que yo le iba a dar educación, le iba a dar alimentación a este ser que iba a adoptar, que iba a llegar a mi vida a una cierta edad para poder adoptarla, ¿verdad? Entonces, cabal, como tú decís, pero ahí va esa cuestión, ¿verdad? De cómo saber si realmente es o no es, ¿verdad? Porque también puede ser que ese ser no estaba destinado a que yo lo adoptara, sino tenía que ser otra persona la que la iba a adoptar. Entonces vine yo y ya ¿cómo se llama? Cambié el futuro y el plan de vida de ese ser que iba a estar con otra persona. Es bien complejo como les estaba comentando, ¿no? Pero sigamos entonces, mija, con el siguiente capítulo. Ok, voy. Entonces, capítulo 30, así va, yo me fui el 30, 25. Ok. Julia. Hace algunos días que hicimos un pequeño viaje y durante nuestra breve ausencia vino a vernos un antiguo amigo, dejando muy recomendado que fuéramos a verle, pues le interesaba muchísimo hacernos un encargo. Como el amigo de que tratamos es un señor octogenario, cuando supimos su empeño en vernos, nos decidimos a complacerle lo más pronto posible, temiendo que dejara la tierra sin haberle visto, pues nosotros ordinariamente hacemos pocas visitas y estas muy de tarde en tarde. Con una actividad que nos sorprendió, fuimos a casa de nuestro anciano amigo, el que nos recibió hacía al menos 3 años. Perdón, al que no veíamos hacía al menos 3 años. Nos recibió con el mayor cariño y después de hablar con su esposa y sus hijos, nos dijo Álvaro alegremente: ahora pasaremos a mi despacho, que tengo que confesarme con usted. Voy a cumplir 80 inviernos y no quiero irme al otro mundo con cargos de conciencia. La familia celebró las bromas del anciano y entramos en su gabinete. Cuando estuvimos solos, el rostro de nuestro amigo cambió de expresión. A su alegría sucedió la tristeza, a su expansión el recogimiento. Se sentó a nuestro lado en un ancho sofá, nos miró fijamente, guardó silencio algunos momentos, como si coordinara sus recuerdos, y dio comienzo a su relato en voz apenas perceptible, la que fue acentuando hasta llegar a hablar con el arrebato de la pasión. Qué cierto es que solo el cuerpo envejece. El espíritu siempre es joven, para él no transcurre el tiempo, las ilusiones le sonríen, ama y espera. Mucho más si conoce a fondo el espiritismo. Álvaro es espiritista, así que no es extraño que confíe en la vida del infinito. Por eso, sonriendo melancólicamente, nos dijo lo siguiente: amiga mía, hace mucho tiempo que deseaba verla con razón natural. Yo dejaré muy pronto la tierra y tengo una verdadera necesidad de saber en qué estado se encuentra un ángel que antes la abandonó. Déjeme usted retroceder algunos años. ¿Qué digo algunos? Muchos. Contemplamos el periodo de mi adolescencia. Yo estaba en un colegio y pasaba las vacaciones en el castillo de mis mayores, allá en la tierra de los antiguos galos. Mi casa señorial estaba rodeada de altas montañas y a sus plantas se extendían fecundos valles cruzados por limpios arroyuelos. Una prima mía de mi misma edad, casta como la pudorosa sensitiva, buena como la virtud y amorosa como la caridad, pasaba las vacaciones en mi compañía, que ella también estaba de pensionista en un convento. El tiempo que pasábamos juntos nos parecía tan rápido que para nosotros los días eran más breves que un segundo. Salíamos los dos solos por la mañana muy temprano. Yo llevaba las provisiones necesarias para comer en el bosque o en el fondo del valle junto a un fresco manantial, o en lo alto de un monte donde el cansancio nos rendía y el apetito nos avisaba que las horas habían transcurrido. ¡Qué dichosos éramos entonces! Os amaríais indudablemente. Ya lo creo que nos amábamos, pero nuestro amor no era de la tierra, nuestro amor era del cielo, pues aunque Julia era hermosísima y yo estaba apasionadísimo, jamás mis labios al besar su frente lo hicieron con el fuego de la pasión. Yo la miraba como a una santa,
La veneraba como a la Virgen que tenía mi madre en el altar de su oratorio, y ella, tranquila y sonriente, colocaba muchas veces mi cabeza sobre sus rodillas, diciéndome con maternal ternura: «Reposa un momento, Álvaro, el sudor baña tu frente. Si tu madre te ve así, nos va a reñir. Descansa tranquilo, duerme si quieres. Nos hemos levantado tan temprano». Y dándome ella el ejemplo, dejaba caer la cabeza sobre un ribazo y se quedaba dormida apoyando su diestra sobre mi frente. Otras veces, cuando la luna se reflejaba en los arroyos, los dos sentados en el margen de un riachuelo, mirábamos al cielo y yo decía verdaderamente inspirado: «Julia, Julia mía, qué bien estaremos cuando en vez de habitar en la tierra donde el frío entumece nuestros miembros y el calor enerva nuestras fuerzas, vivamos allá en aquella estrella tan brillante. Seguro que la humanidad de ese mundo será más buena que la de aquí. Allí todos serán tan buenos como tú, mi amada Julia». «No digas disparates», decía ella sonriendo. «Cuando hablas de otros mundos y de otras vidas, no sé, miras de un modo más extraño que hasta das miedo. Si te oyera el capellán de mi convento, le diría lo mismo que te digo a ti», replicaba yo con exaltación. «Esas estrellas son mundos habitados como la tierra». «¿Qué digo? Como la tierra, mucho más perfectos. Hay regiones donde es eterna la primavera, donde sus habitantes todos tienen tu espléndida hermosura, porque eres muy hermosa, Julia mía». «Hablemos de otra cosa, Álvaro», decía ella con cierto temor. «Deja las estrellas en su lugar, deja que ahuyenten las tinieblas, que para eso Dios las esparció en el cielo, y hablemos de nuestros estudios y de nuestros distintos destinos. Tú vas a curar muchos cuerpos porque serás un gran médico, y yo salvaré muchas almas. Tú vivirás en medio de los hombres, yo en la soledad de mi convento. Ahí rogaré por ti, ahí pediré a Dios constantemente que te libre de abrigar un mal pensamiento. Yo quiero que seas muy bueno, porque solo los justos entran en el reino de los cielos». «Qué diálogos tan dulces, amiga mía, qué adolescencia tan dichosa. Cuando nos separábamos en el otoño nos repetíamos 100 y 100 veces, hasta el año que viene. Pero el último año que estuvimos juntos, al despedirnos, me dijo Julia con acento solemne: «Hasta la eternidad, tú vas a curar los cuerpos, yo voy a salvar las almas». «¿Y no la volvió usted a ver?». «No, señora. Ella profesó en el convento donde se había educado y yo me entregué de lleno a mis estudios. Dicen que ella fue una santa. Murió en la edad madura. Yo casi tengo la certidumbre de que su espíritu no me abandona. Pero quisiera tener la completa certeza, y como yo no soy medium, he pensado en usted, a ver si le era posible evocar el espíritu de Julia. Porque al irme de la tierra quisiera estar más orientado de lo que estoy. Quisiera saber si me encontraré su angélica sonrisa al penetrar en el mundo de los espíritus. Esta idea me persigue tenazmente, turba mi sueño e inquieta mis vigilias. En usted confío, amiga mía. Con usted se comunican muchos espíritus. Yo le ruego que evoque a Julia. Era una santa, era un ser impecable, era una aparición celestial. Y estoy plenamente convencido de que no desatenderá ni vuestra evocación ni mis fervientes ruegos. Por mi parte podéis estar seguro que haré cuanto pueda por complaceros y creed que soy opuestísima a evocar espíritus determinados, porque evito cuanto me es posible a las ocasiones de ser mistificada. Y como la identidad de los espíritus hoy por hoy es casi imposible obtenerla y pueden engañarnos los seres de ultratumba muy fácilmente, tengo la buena costumbre de no llamar ni a este ni a aquel. Pido inspiración y venga el que venga, y si el nombre que me dan es muy célebre, no lo pongo, porque siempre temo que la comunicación que yo obtenga sea inferior a la sabiduría del espíritu que ha firmado. Huyo del ridículo cuanto me es posible, porque estoy convencidísima de que aún no conocemos del espiritismo ni el ABC. Pero hablaré con el espíritu que me guía en mis trabajos y veré todo lo que puedo conseguir para complaceros. Nos despedimos de Álvaro y fuimos a ver a una amiga nuestra que es medium escribiente. Durante el camino pensamos de continuo en el relato del anciano y nos explicamos entonces nuestra insistencia y decisión en visitar al sucesor de Galeno. Comprendimos que influencias de ultratumba nos habían dominado y cuando llegamos a casa de nuestra amiga pedimos a nuestros amigos invisibles que nos explicaran algo de lo ocurrido,
y si era Julia la que efectivamente murmuraba en nuestro oído palabras que se relacionaban con la narración de Álvaro. Nuestra buena amiga obtuvo la siguiente comunicación. Buena y querida hermana, yo soy la misma que te inspiró la idea y el deseo que sientes de obtener una comunicación sobre mi triste y solitaria vida del convento, y mucha será mi complacencia cuando te encuentres dispuesta para recibirla. Preguntamos al espíritu si ella y Álvaro se habían amado y nos contestó así. Santa no lo soy ni lo he sido nunca, hermana mía. Sobre ese amigo del que me hablas, sé que efectivamente nos amábamos, pero lo que no se ha de cumplir encuentra siempre dificultades que impiden su ejecución. Ay, hermana mía, cuán felices son los que nos han conocido las punzantes heridas que causa el amor en el corazón leal e inocente de una pobre y desgraciada joven. Y más aún si ve luego encerrada en esa cárcel titulada convento. Hermana mía, ya tendré tiempo de darte mis recuerdos por medio de la inspiración. Adiós. Esta comunicación no nos dejó completamente satisfechos. Encontrábamos demasiada facilidad, así que al día siguiente hablamos por conducto de un medium parlante con el guía de nuestros trabajos y le pedimos francas explicaciones sobre todo lo ocurrido y entonces nos dijo así. Te impulsaron para que visitaras a esos ancianos seres invisibles y ayer contestó a tu pregunta no la misma Julia, pero sí un espíritu que te transmitía fielmente su pensamiento y de la misma manera recibirás la comunicación que deseas. Julia es un espíritu bastante elevado. Su adelanto la separa de nosotros. Tiene, sin embargo, en la tierra un ser por quien velar. Mas no siéndole conveniente en manera alguna ponerse en relación directa con su protegido, le envía sus destellos luminosos, pero a gran distancia, porque en medio de su elevación, Julia es un espíritu tan excesivamente sensible que no puede sentir muy de cerca las miserias terrenales. Se abatiría extraordinariamente, viendo que su inmenso amor no había conseguido extraerle del fondo del abismo al que había caído, utilizando su libre albedrío, encenegándose en el fango de la tierra. Entre Julia y Álvaro hay muchísima distancia. Ella es luz, él es sombra. Mas, por su comunicación comprenderás que es cierto lo que te digo. Evócala cuando puedas consagrarle tu atención, que ella, aunque a gran distancia y por transmisión de otro espíritu, te dirá algo de su última existencia. Nos quedamos más tranquilos con esta explicación porque somos muy recelosos y tememos muchísimo ser mistificados. Deseando complacer a nuestro amigo, evocamos a Julia y su intérprete nos dice así. En las ondas sonoras de las brisas terrenales llegaron hasta mí dulces murmullos que me recordaron mi última encarnación en un planeta donde la turbación es permanente, donde la religión no se conoce, donde el egoísmo impera, siendo sus víctimas los oprimidos y los opresores. ¡Qué mal se vive en la tierra! Yo fui a ese globo porque un espíritu muy enfermo reclamaba mis caricias y mis cuidados. Fui solo por él. Mas la educación que recibí fue muy perjudicial para los dos porque en la clausura de mi convento, que era verdaderamente una casa de oración, donde unas cuantas mujeres dulces y sencillas, que creían que con sus plegarias salvaban a la humanidad, inculcaron en mi mente las erróneas ideas que ellas abrigaban y no pasaba noche que yo no permaneciese 2 horas postrada en tierra rogando por el ser que aún me extraña, que aún me recuerda. Educada con tan exagerado misticismo, las temporadas que pasaba a su lado, todo me escandalizaba, todo me parecía gravísimo pecado, en todo veía faltas imperdonables. Pero reservada por naturaleza, temerosa por costumbre, nunca me atreví a decirle que consideraba en él a un pecador impenitente. Me contentaba con rezar en nombre suyo y aunque me encontraba muy bien a su lado, como al volver a mi convento decía a mi confesor y a las buenas madres, todo cuanto habíamos hablado, sin olvidar el detalle más insignificante. Él y ellas me decían que el alma de mi vida era un hereje, que su condenación era segura, si yo no me ofrecía como víctima expiatoria de su herejía. La idea de salvarle de la condenación eterna fue tan grata a mi mente que me pareció la mejor prueba de amor que yo podía darle. Inmolando mi juventud y mi hermosura en la soledad de un claustro, atormentando mi cuerpo con aquellos cilicios, debilitando mi organismo con repetidos ayunos,
robando horas al descanso para pasarlas con los brazos en cruz, rogando por el pecador a quien yo tenía la debilidad de amar. Y llegué a realizar mi sacrificio sin decirle al amado de mi alma que solo por él me sacrificaba. Mi familia me llamaba la santa, y no lo era. No tenía más santidad que amar místicamente. Fanatizada por completo, di al objeto de mi amor el culto de mis errores. Le dejé solo en el mundo, pensando que mis ruegos serían suficientes para salvarle de todos los peligros. Y cuando yo le decía, tú vas a curar los cuerpos, yo voy a salvar las almas, entonces mentía. Yo no pensaba en salvar más que un alma, la suya. Para mí no había en la tierra más que un pecador que me interesara. Él, aquel joven tan hermoso para mis ojos. Oh sí, qué hermosísimo me parecía. A su lado encontraba más encantos en la naturaleza, en las flores más perfumes, en los astros más destellos luminosos, en los bosques más follaje. Todo lo embellecía a él. ¿Cuántas veces al retirarme a mi aposento me decía a mí misma, Julia, ahora vives, ahora sientes correr por tus venas el agua roja de la vida. Vivir siempre así sería estar en el paraíso. Pero Dios mío, si él es un hereje, si él dice que hay otras vidas, que hay otros seres allá lejos, muy lejos, viviendo con él, nuestra condenación sería inevitable. Y si yo me sacrifico en aras de mi amor, al penetrar en el paraíso podré pedir clemencia para él, y los dos nos salvaremos. Oh sí, huyamos del abismo, que la celeste Sión nos aguarda por una eternidad. Y dormida por mi ciego fanatismo, di un adiós a la felicidad y me enterré en vida creyendo que así salvaba a los dos. Cuando llegó el estío con sus días de fuego y sus noches templadas y no pude correr al encuentro de mi amado, experimenté una turbación horrible. Me abrazaba al crucifijo que tenía en mi celda y decía, Dios mío, qué sensaciones desconocidas agitan todo mi ser. ¿Por qué contemplo siempre ante mis ojos aquellas praderas que recorría con él, aquellos bosques donde dormíamos la siesta, aquellas montañas en cuyas cumbres rezábamos la oración de la tarde? ¿Por qué mi pensamiento vuela allá y no se detiene aquí? ¿Por qué no puedo rezar? Dios mío, ¿estaré condenada? Y redoblaba mis cilicios y aumentaba mis ayunos, pero todo era en vano. Todo. Él vivía en mi mente y era el dueño de mi vida. Por primera vez oculté a mi confesor lo que sentía, pero llegué a tener miedo, mucho miedo, y al fin le conté a él y a toda la comunidad mis horribles pecados. Afortunadamente estaba rodeada de espíritus sencillos y buenos y no me atormentaron. Se hicieron rogativas generales para obtener de la gracia del Altísimo que apartara de mi espíritu la tentación maléfica. Pero todo fue inútil, la calentura me fue consumiendo lentamente. Mis ojos perdieron brillo, mi talle se doblegó de tal modo que a los 30 años parecía que tenía 80. El remordimiento me devoraba, porque siempre la sombra de un hombre se interponía entre las sagradas imágenes y yo. Llegué a convencerme de mi imperfección y nada más triste que el íntimo convencimiento de nuestra propia flaqueza. Pedí a la superiora que me dejase hacer los trabajos más pesados y me convertí en enfermera. Así es que como la comunidad era muy numerosa, siempre tenía alguna enferma a mi cuidado. Había 3 religiosas con úlceras en diversas partes de su cuerpo. Y diariamente yo las curaba y lavaba todos sus vendajes, y mientras más penosa y repugnante era mi ocupación, más contenta estaba de hacerla. Y tanto llegué a humillarme que se acostumbraron mis compañeras a mirarme con desprecio, y hasta me reconvenían agriamente si alguna vez el cansancio me rendía, diciéndome que demasiadas consideraciones me guardaban cuando debían haberme denunciado como a una endemoniada contumas. Así llegué a la edad madura con el cuerpo envejecido y el alma poseída de una inmensa pasión por el compañero de mi niñez y de mi adolescencia. Y cuando menos lo esperaba, después de haber pasado una noche en vela al lado de una moribunda, me retiré a mi celda, me puse en oración y vi que la figura del Cristo que yo adoraba tomaba movimiento. Le vi separarse de la cruz y envolverse en una túnica de blanco lino. Su rostro cadavérico recobró vida, se inclinó hacia mí y se sonrió dulcemente. Ancianos venerables y niños hermosísimos me rodearon. Sentí un bienestar indefinible.
Se me quitó aquel horrible peso que abrumaba mi conciencia. Lancé una exclamación de inmenso júbilo y vi cómo mi cuerpo caía desplomado ante el altar, mientras mi espíritu, rodeado de figuras angélicas, ascendió suavemente siguiendo la huella luminosa de Jesús. Un resplandor vivísimo me cegó y mi alma fatigada se entregó al dulce reposo que tanta falta le hacía. Sueño bendito, sueño de amor. En él se recuperan las fuerzas perdidas, en él se equilibran todas las sensaciones. El despertar de ese sueño no tenía explicación posible. Ninguno de los grandes escritores de la tierra podrían describir lo que siente el espíritu cuando se despierta de ese sueño reparador, sin el cual su entrada en el espacio sería tormento indescriptible. Pero Dios, en su sabiduría infinita, todo lo ha previsto, todo lo ha calculado. Así es que el hombre que tiene su sufrimiento medido y ajustado a la cantidad de fuerzas que posee, y cuando éstas se gastan, se verifica la separación del cuerpo y del alma. Mas como esta última está tan íntimamente relacionada con su organismo, necesariamente todos los sufrimientos de aquel la han emocionado, la han atormentado y ha sufrido sensitivamente todos los dolores de su envoltura. Disgregadas las moléculas de aquella, cesa la vibración dolorosa, pero queda el cansancio de tan penosa jornada. Por eso el espíritu entra en reposo y duerme todo el tiempo que le es necesario para entrar de nuevo en la vida recordando todos sus hechos, apreciándolos, juzgándolos y tomando resoluciones más o menos enérgicas según su modo de ser. Mi sueño fue muy largo, había sufrido mucho, pero mi despertar fue encantador. Renuncio a describírtelo porque ni tú ni nadie en la tierra comprendería aproximadamente la dulcísima sorpresa que se experimenta al ver los inmensos raudales de vida, que en inmensa catarata se precipitaban impetuosamente en todas direcciones. Y se ven las existencias como pequeños átomos. Te voy a poner un ejemplo para que lo comprendas perfectamente. Cuando en un aposento oscuro penetra un rayo de sol, ¿no es verdad que en la faja luminosa se ven innumerables partículas de eso que llamáis polvo? Pues así ve el espíritu sus encarnaciones en los rayos luminosos del sol de la verdad. Así se contempla, sí. Así vivo yo mis existencias en las que he pecado siempre de credulidad. He carecido de iniciativa para indagar por mí misma el porqué de las cosas y esa falta de actividad, esa pereza de mi razón, ese quietismo de mi inteligencia me ha hecho sufrir las lógicas consecuencias de mi indolencia fanática. Hasta ahora se puede decir que no he comenzado el nobilísimo trabajo de pensar. Siempre me he contentado con la opinión de los otros. Solo para una cosa he tenido iniciativa, para querer al que aún me recuerda. Muchos siglos hace que voy en su seguimiento. Le amo, le envuelvo con mis fluidos, lamento y deploro sus desaciertos, que toda la actividad que me falta a mí le ha sobrado a él, pero que no siempre la ha empleado con cordura. Mi amor para él no tendrá fin. Este amor será el motor que al fin moverá mi inteligencia. Hoy comprendo perfectamente lo improductiva que fue mi última existencia para él, por más que yo creí en mi ignorancia que salvaba su alma de las llamas eternas. Estas no existen, pero sí otros tormentos de los cuales no he podido salvarle con mis ayunos y mis cilicios. Algo más útil le hubiera sido si hubiese unido mi suerte a la suya, y acompañándole en sus vigilias le hubiese aconsejado que huyera de tribulaciones, de azares y de cometer imprudencias que mucho le han hecho y le harán sufrir. Ejercité mi paciencia y mi humanidad, pero de una manera tan pobre y tan mezquina, estuve tan lejos de conocer la dignidad que siempre debe conservar el espíritu. Hice tan completa abstracción de mi inteligencia que fui una máquina que funcionó al impulso de 100 voluntades. ¡Qué degeneración tan humillante! ¡Qué abdicación tan estúpida! Ahora lo comprendo todo. Ahora veo el importantísimo papel que representa la madre de familia. Ahora me persuado de que las religiones han tiranizado a la mujer. Yo le prometo al único ser que he amado aprovechar mejor el tiempo en lo sucesivo. ¿Descenderé yo hasta él? ¿Ascenderá él hasta mí? Prohibido nos está a los espíritus hacer revelaciones proféticas, porque ellas coartarían el libre albedrío de los terrenales.
Por eso nada te digo, aunque me ha sido muy grata tu vocación, puesto que me evocaste en nombre de Él, que vive envuelto con mi fluido y que confío y espero en la unión de nuestros destinos. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué importa la fecha ni el lugar de la acción? La medida del tiempo no es igual en todos los planetas. Únanse las almas cuando merezcan realzar su sueño y no contemos días, años o siglos que son menos que segundos en el reloj de la eternidad. Cesa por hoy nuestra entrevista espiritual y en ocasión más oportuna y quizá en mejores condiciones recibirás las inspiraciones de Julia. La comunicación que hemos transcrito nos demuestra una vez más que el fanatismo religioso ha causado innumerables víctimas, mientras que el racionalismo filosófico guía a los espíritus por la senda del progreso y les impulsa a cumplir grandes misiones en bien de la humanidad. ¿Cuántas mujeres habrán sufrido y sufrirán durante algún tiempo el martirio que sufrió Julia? Enterradas en vida, trucando las leyes de la naturaleza, convirtiéndose en higueras secas las que estaban llamadas a ser árboles fecundos. Dígase, repítase de continuo que las mujeres en los conventos son homicidas, porque dejan de dar su contingente a las leyes naturales, esterilizando lo que fue creado para dar abundante fruto. En esas grandiosas tumbas se petrifica la inteligencia y se convierte en autómata el ser más activo, el que está destinado a ejercer la soberanía de su voluntad en un pequeño reino llamado hogar, donde un esposo querido, unos padres amorosos y unos hijos exigentes giran en torno a un pequeño astro denominado madre de familia. Utilísima enseñanza encierra la comunicación que hemos obtenido. Estúdiese detenidamente que o mucho nos engañamos o hay en ella bastante que estudiar. Gracias, mija. Muy bien, entonces vamos a pasar a la siguiente etapa de nuestra reunión. Dios Todopoderoso, permitid a los buenos espíritus que nos asistan en la comunicación que solicitamos, preservando de la presunción de creernos al abrigo de los malos espíritus, del orgullo que pudiera engañar sobre lo que el valor de lo que obtengamos y de todo sentimiento contrario a la caridad con respecto a los otros medios. Si somos inducidos en error, inspirado alguno el pensamiento que nos lo advierta, y a nosotros la humildad que nos hará aceptar la crítica con reconocimiento, tomando para nosotros mismos y no para otros los consejos que se servirán dando los buenos espíritus. Si siento la tentación de abusar en lo que quiera que sea o envanecerme la facultad que habéis tenido a bien concederme, os ruego que me la retiréis antes de permitir que sea desviada de su fin providencial, que es el bien de todos y mi propio adelantamiento moral. Así sea.